Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Habla Pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Me pidieron hacer un pequeño video sobre la guerra Israel-Gaza o Israel-Palestina o Hamas. Este es un pequeño video, un resumen. Voy a hablar sobre la parte política un poco, pero también un poco al final la parte bíblica del conflicto. Ahora, es muy importante, amados, entender algo, que este conflicto no es de ahora. Este conflicto empezó casi 2500 años después de la muerte de Salomón, empezó. Pero a la luz de la Biblia, este conflicto entre ellos empezó prácticamente de los tiempos de Abraham. O sea, es un conflicto muy viejo. Estamos hablando de una guerra interna, porque es una guerra interna de hace siglos, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, amados, voy a hacer un pequeño resumen de lo que está sucediendo y al final les voy a decir algo con respecto a este conflicto que, aunque usted no lo crea, ahorita tal vez en cualquier momento se detenga y, y por un tiempo no vuelva a ocurrir, pero después va a volver a ocurrir la guerra otra vez, se va a activar. ¿Por qué? Porque la guerra está profetizada en la Biblia. Es parte de una de las profecías bíblicas. Entonces, vean qué importante, amados. Conflicto palestino, se llama así, conflicto palestino-Israel-palestino o Hamas-Israel. Hay dos pueblos, entendamos algo, hay dos pueblos en un mismo territorio, ¿verdad? Llamémoslo así, le voy a dar un ejemplo. Son como hermanillos que están en un terreno y se dividieron el terreno y están peleando el terreno. Ah, no, este terreno es mío, no, este terreno es mío. Entonces, llamémoslo así, y demos un ejemplo así. Que están en un terreno los dos hermanitos y están peleando por ese terreno. Cada uno dice, no, este terreno es mío, esa parte es mía. Entonces, eso es lo que está pasando. Aunque muchas veces usted ve en las noticias, tal vez ve noticias internacionales, y ellos dicen que eso no es por tierra, que es por otra cosa. Y ellos, con todo respeto, amados, pueden poner todas las excusas del universo. Pero si usted se va a la historia y a la Biblia, usted se da cuenta que lo que están peleando son tierras, son terrenos, es ocupación. También es el nombre de querer ser ellos el centro de toda esa tierra. Por eso di el ejemplo de los dos hermanillos que se pelean un mismo terreno o una herencia o algo así. Pongámoslo en ese contexto. Entonces, hay dos pueblos en un mismo territorio. Ambos lo reclaman como propios. ¿Ven? Los israelitas consideran que fue el pueblo elegido por Dios como figura del Antiguo Testamento. Viene desde el siglo XIX, desde el siglo XIX de nuestra era, empezó a maximizarse ese pleito. Pero, amados, al final usted va a ver que este pleito viene desde los tiempos de Abraham, casi desde los orígenes de la historia del ser humano. Cuando los israelitas pensaron en un estado judíos europeos, los israelitas que vivían en Europa, dijeron, no, queremos volver a nuestra tierra. Ellos vinieron, por eso yo el ejemplo del hermano, vino y se encontró que el otro hermano estaba en el terreno que también era de él. Entonces dijo, no, nosotros queremos esta tierra para nosotros y queremos hacer un estado. Y el otro hermano dijo, no, usted aquí no cabe, este terreno es mío. Entonces, ¿qué pasa? Empezó los problemas y el pleito. Se ha derramado tanta sangre a través de los siglos, solo, con todo respeto, amados, por un pedazo de tierra, por algo de legalidad, por querer ser un Estado. Imagínense que eso realmente es el conflicto interno entre Hamas e Israel. Y se ha derramado mucha sangre. Usted empieza a estudiar todo esto. Yo tengo ahí un documento que son 70 hojas, por eso yo hice un resumen de todas esas 70 hojas, amados, de eso, porque duraría horas explicando todo ese pleito si nos vamos a los orígenes, tanto político, tanto social, cultural, como bíblico. Entonces hice un resumen para que por lo menos en 20 minutos tratar de hacer un concepto general de por qué es ese pleito. Ok, entonces eso es lo que pasó. Los judíos de Europa vinieron
y quisieron sacar al hermano que estaba ahí. No, este terreno es de nosotros, nuestro papá nos lo dejó. Un momento, nosotros nos establecimos aquí por promesa de Dios, somos del pueblo elegido, usted aquí está arrimado, usted aquí no tiene nada que hacer, va jalando. Entonces empezaron los pleitos. Y unos decían que esta tierra es de ellos, otros decían que no, otros querían hacer un estado laico, otros querían que no. Entonces ese pleito empezó desde los tiempos de Abraham. Ahora vea qué interesante. Los árabes palestinos no sabían demasiado de lo que pasaba en Europa. Ellos no tenían ninguna idea del hermanillo que estaba en la tierra ahí, ni sabía que esa gente estaba allá en Europa, judíos allá. Que acuérdese que llegó un momento en la historia de Israel que ellos se dividieron, salieron de Israel, se dividieron por todas las partes del mundo. Pero resultó que esos que estaban allá en Europa dijeron, sentimos ir a nuestras tierras de nuevo, volver a donde nacimos. Pero el resultó que ya había un hermano que tenía años de estar viviendo ahí y el hermano dijo, no, este terreno es mío, aquí yo sembré, aquí tengo mi familia, aquí tengo mi ganado, aquí tengo todo, usted aquí no va a venir a quitarme de aquí, usted aquí es un precarista, usted aquí no se puede meter. Entonces eso fue lo que pasó. Ahora, hoy en día, lastimosamente, hubo un problema ya religioso, ya no fue cultural, no fue social o político, se metió Hamas. Si usted estudia y busca qué es Hamas, es un, llamémoslo así, es un frente revolucionario paramilitar, que ellos a la fuerza y usan la religión, entre comillas, o la guerra santa, que ellos dicen que eso es la guerra santa, para tratar de dominar ese terreno con esas excusas. Lamentablemente, eso también ya entró en la parte religiosa, no tanto política. Empezó por algo político, por algo cultural, por algo social y terminó siendo algo religioso, que fue lo que pasó. Que como le digo, tengo un documento de 70 hojas que explica todo eso a gran detalle. Entonces, imagínense, es un montón lo que hay que estudiar al respecto de esto, pero vamos a tratar de hacer este pequeño resumen. Ok, ahora, miles de judíos al final del siglo XIX empezaron a llegar a Israel pensando en un estado y pensando en un estado. Esos que estaban allá en Europa dijeron, no, vamos a ir a nuestra tierra. Cuando llegaron, bueno, mi hermano, aquí lo que queremos es, como yo también soy hermano, soy dueño de esta tierra por herencia, yo quiero ser un estado. Venían con ese pensamiento de hacer un estado para ellos. Lamentablemente, los judíos que estaban ya ahí asentados por siglos, ellos dijeron, no, un momento, aquí nosotros somos estado, ya esto es nuestra nación, esta es nuestra tierra, nosotros cultivamos, sembramos, aquí vivimos, aquí están nuestras generaciones. Usted no va a venir a hacer lo que usted quiera, usted aquí no tiene voz ni voto, usted se puede ir de la casa. Como decimos en Costa Rica, cuando una persona sale de la casa pierde todo el derecho. Es lo mismo que pasó con ellos. Entonces, al llegar a Israel, los judíos europeos, pensando en un estado, o sea, llegaron y dijeron, no, vamos a hacer un estado a nuestra manera, no a la manera de ustedes. Entonces, los árabes palestinos vieron que los judíos querían esas tierras, trataron de impedirlos. Ahí empezó el problema. Trataron de impedirlos. El hermano que ya estaba sentado le dijo al otro, no, un momento, aquí el problema es, aquí usted no entra, usted es precarista, esto no es suyo, esto no es de nosotros. Aquí tenemos desde el tiempo de Abraham viviendo y usted aquí no va a venir a decir y a imponer sus leyes, jamás. Llamémoslo lo que llamamos hoy en día ¿cómo es que se dice, amados? Un golpe de Estado. Imaginémonos eso, un golpe de Estado. Querían hacer un golpe de Estado. Entonces, en 1948 nació el Estado de Israel. Obviamente que para ellos esto fue un golpe del corazón, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre que ahora Israel es un Estado si nosotros queremos venir a hacer eso? Somos nosotros los dueños realmente originales. Es curioso porque si usted estudia bien, mucha gente dice que no, pero si los de Hamas, Gaza y Israel son hermanos, son descendientes de Abraham. Los dos son judíos. Se puede decir que son judíos de la misma sangre. Se están matando entre ellos solo por terrenos. Entonces, al suceder eso en 1948, se empezó a hervir la olla hirviendo. No, no vamos a permitir esto. Esto no lo permitimos. Las Naciones Unidas, cuando fue creada, ellos en 1948, en 1930, para ser exacto, fue creada las Naciones Unidas,
dijeron, aquí hay que hacer algo contra este conflicto, porque acuérdense que este conflicto no es de ahora, amados. Como le digo, viene desde el tiempo de Abraham, pero se ha maximizado en los últimos tiempos por el orgullo, la prepotencia, la arrogancia y todo lo demás. Ok. ¿Qué fue lo que alteró la convivencia? Oiga, ¿qué fue lo que alteró la convivencia de siglos entre judíos, árabes y palestinos? Eso fue lo que pasó. Que en 1948, cuando vino las Naciones Unidas y dijo, ok, declaramos a Israel como Estado. Santo Dios, eso fue como para el otro hermanillo, como subirle el aire y decirle, no, ¿cómo es posible? No vamos a permitir eso. Y empezó la guerra, empezó el problema de convivencia. Entonces, ha sido durante siglos entre comunidades, ¿ve? Religiosas. Ahora ya empezó la parte religiosa. ¿Qué pasó? Ellos dijeron, como no podemos en la parte social o política intervenir, ahora vamos a meter la religión. Por cuestiones religiosas empezaron a meterse por ahí para tratar de gobernar astutamente. Ok, como la mayoría de los árabes que profesaban el Islam, le invito a que busque qué es el Islam. Vea qué interesante, los árabes o amas o esa gente, todos son creyentes del Islam, muy pocos son creyentes cristianos. Entonces, ahí empezó el problema. Ya empezó a entrar la parte religiosa, no la parte social o política. Entonces, y aún es función de su pertenencia religiosa, individual, comunitaria. La mayoría de los musulmanes no son árabes, no hablan el idioma, salvo cuando oran. Ellos no tienen ese idioma original, por eso es que el hermano dijo, un momento, usted aquí no tiene vela en el entierro. Usted aquí viene como precadista, ni siquiera habla mi idioma, no son mis costumbres, y usted se fue a vivir allá, a la Conchinchina, y ahora viene aquí a pedir privilegios, a pedir usted derechos que usted no tiene. Y eso fue lo que pasó, amado. Le estoy dando este ejemplo para que entendamos lo que está sucediendo en este momento. Ahora, le invito a que busque el movimiento sionista. Este movimiento sionista, en el documento que tengo, se habla más de 30 páginas de ellos. Le invito a que lo busque en internet, sionista, movimiento sionista, porque si me pongo a explicarlo duro como 100 videos hablando de ellos. Surgieron en Europa, escuche bien, occidental a mediados del siglo XIX, para dar una respuesta a las persecuciones que los judíos sufrían en Europa occidental y Europa oriental. Se define, oiga, los sionistas se definen como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Lastimosamente, como les dije, vean qué importante, los sionistas se definen como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. O sea, ellos vinieron y dijeron, nosotros vamos a liberar a todo el pueblo. Con el pensamiento que ellos tenían, se metieron ahí en la parte política. Ahora, metieron la parte religiosa a través del Islam. Cuando empezaron los enfrentamientos, los judíos crearon un estado solo para ellos. ¿Ve? El hermano que vivía ahí dijo, ok, vamos a hacer esto un estado. Así, aquel hermanillo que viene a tratar de gobernar no puede hacer nada. Legalmente no puede hacer nada. Y eso fue lo que hicieron. Miren si fueron inteligentes los judíos que vivían ahí. Ya se fueron a la parte política. Ya no a la religiosa, sino a la política. Entonces, obviamente, el hermanillo que quería venir a poseer las tierras, legalmente no puede hacer nada. Entonces, ¿qué les queda? Parte religiosa, parte religiosa. Entonces, ahí es donde empezó los problemas. Vea, y no pensaron en los judíos que venían de Europa, esos que venían, ¿verdad? Que les hablé al principio del video, y no pensaron en ellos, solo en los que estaban ahí. Entonces ellos se sintieron mal. ¿Cómo que usted no nos metió en la herencia? Usted nos sacó de la herencia de papá. ¿Cómo es posible? Y empezaron a tener problemas. Bueno, pues yo les di el ejemplo de los dos hermanillos, de esa herencia de los terrenos. Judíos y árabes, musulmanes y cristianos. Le repito, escuche bien, amado. Judíos y árabes, musulmanes y cristianos. En 1880 a 1902, 30,000 personas que llegaron y empezaron a meterse ahí en esas tierras. ¿Quiénes eran esas 30,000 personas? Eran 30,000 judíos que vivían allá en Europa occidental y oriental, que sintieron venirse a sus propias tierras otra vez, siglos después, donde ya no tenían vela en el entierro. Ok.
Todo porque los judíos querían crear una sola sociedad. ¿Ve? Querían crear una... Ellos vinieron con ese pensamiento. Ok, vengo aquí a reclamar mis tierras, vengo a reclamar mis derechos, vengo a reclamar todo lo mío y hacer un solo Estado, pero ellos querían gobernar sobre los que ya estaban ahí. ¿Usted me entiende qué es? O sea, llamémoslo así, amados, un golpe de Estado. Querer hacer un golpe de Estado, se lo voy a simplificar, un golpe de Estado. Obviamente no se van a dejar, obviamente no van a decir, un momento, usted aquí no tiene vela en el entierro, mi hermanito, usted se fue hace como 100 años, vaya, busque vida allá en China, con los pingüinos si quiere, pero aquí usted no tiene vela en el entierro, amados. Y eso es lo que quisieron, lo que estaba pasando, y empezó los problemas. Ahora, en 1947, las Naciones Unidas, acuérdense que las Naciones Unidas fueron creadas como en 1930, si mi memoria no falla de todo lo que leí, y en 1947 las Naciones Unidas se involucra en las guerras internas, que es lo que le expliqué hace unos minutos en el video. En 1937 plantean una solución posible al problema palestino-israel. Se pensó en la mayoría árabe y se creara un Estado. Hicieron un censo y dijeron, bueno, un momento, mi hermanito, son más los que están aquí, tienen más derecho a ellos que tienen siglos de vivir aquí que usted que viene llegando. Entonces, si las Naciones Unidas políticamente pensó, vamos a crear un Estado. Y nació el Estado de Israel en 1948, que es una profecía mesiánica, que se encuentra en Isaías. Ok. Ahora, aquí vemos en resumen la parte política, cultural de lo que está pasando. Ahora voy por la parte bíblica. Vamos, como le dije, es un resumen. No le estoy haciendo un video de 80 horas porque imagínense. Origen bíblico. En la invasión de las tierras de Canaán, vea desde dónde viene este pleito, amados. No es un pleito reciente, es un pleito de hace siglos. En la invasión de las tierras de Canaán, la Palestina histórica por los hebreos, un pueblo de origen semita, le invito a que busque todo eso, conducidos desde Ur, o sea, desde Caldea, Ur de Caldea, en 1850 antes de Cristo, oiga, 1850 antes de Cristo, oiga, por Abraham, el padre Abraham, cuando llegó a estas tierras, vea desde dónde empieza ese problema, desde dónde empieza ese pleito de hermanillos, ¿verdad? Pastor nómada, quien Jehová Dios lo movió de su tierra original y lo trajo aquí. Pasajes bíblicos. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Aceptaría a Jesús. Aquí es una profecía mesiánica de que todos ellos van a ser salvos en su momento. Y eso va a ser cumplido en el final de los tiempos, ¿verdad? Obviamente no todo Israel va a ser salvo. De una vez aclaro. Jeremías 33, 8. Israel será reunificado. ¿Se acuerda que hay una profecía en la Biblia que dice que todos ellos van a dejar todas las tierras y van a volver a Israel? Eso es una profecía mesiánica que ya se está cumpliendo poco a poco. Pero muy pronto, ya al tiempo de la venida de Jesucristo, el éxodo va a ser masivo, va a ser más. Ya todas las personas, judíos que andan regados por todo el mundo, van a sentir y van a dejar casas, terrenos y todo, y van a venir a Israel. Ok, cumpliendo esta profecía mesiánica. Ezequiel 11, 17. Romanos 11, 26, que habla de la plenitud de los gentiles, pero también habla de esa, en parte, esa profecía. Deuteronomios 30, versículo 3. Isaías 34, versículo 11 al 13. Ezequiel 34, 11 y 13, leí mal, disculpen. Y Ezequiel 36, 24 y Ezequiel 37, del 1 al 14. Amados, así en un resumen de 20 minutos. Esto es lo que está pasando en esta guerra. Ahora, va a venir un momento en que todo esto se va a calmar. Y la gente va a decir, ya se calmó, ya se cumplió la profecía de que iban a devolverse los peluches. No, amados. Acuérdense que si usted se pone a estudiar, se da cuenta que hace 50 años ellos estaban en paz. Los hermanillos por allá y por allá, pero algo detonó el pleito hasta ahora. Pero tenían 50 años de estar en paz, cada quien en su lado del terreno, viviendo en paz. Pero algo detonó, ¿verdad? Algo fue lo que pasó
a lo interno que detonó el problema que estamos viendo, la guerra que está actuando. Llegará un momento que esta guerra va a terminar y la gente va a decir, se cumplió la profecía mesiánica de que se van a volver los peluches. No, tal vez hagan un pacto local de paz, entre comillas. Pero llegará un momento que otra vez se va a activar, algo va a pasar y se va a activar otra vez el problema y otra vez va a empezar la guerra sangrienta. Porque si usted estudia, ya eso tiene que ver con profecía mesiánica, porque si usted estudia la Biblia, profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Joel y un montón de pasajes de la Biblia y libros de la Biblia, usted se va a dar cuenta que esto va a ser, el tratado de paz lo va a hacer ¿quién? El anticristo. Va a lograr que todos estos terrenos entren y se devuelvan los peluches. Por ejemplo, la iglesia X, no voy a decir el nombre por respeto, la iglesia X está tratando de hacer la reunión ecuménica. ¿Qué es esa reunión? Eso, tratando de que todas esas naciones, todos estos pueblos palestinos, israelíes, todo eso, se devuelvan los peluches en esa famosa reunión ecuménica, abriéndole el camino ¿a quién? Al anticristo. Esa reunión X o esa iglesia X está haciendo eso que se le llama la reunión ecuménica de la paz. De la paz. Y ahí vemos donde se está cumpliendo la profecía mesiánica. Ellos están preparando el camino para la venida del anticristo. Como le digo, es un tema muy amplio, puede durar horas hablando de este tema y videos extensísimos, pero así en resumen, amados, esto es lo que está pasando en este momento en esa guerra. No crea usted que porque ahorita entran en paz y se medio devuelven los peluches, ¿verdad? Y entran en San Valentín y ya eso paró ahí y ya, no, amado. Puede ser que haya un tratado de paz local por el momento, pero en algún momento se va a volver a reactivar, porque el que realmente va a traer la paz y se devuelven los peluches es el anticristo. Acuérdense que el anticristo va a lograr en su reinado, ¿verdad?, de 7 años, como dice Apocalipsis, en su reinado va a hacer que todas las naciones de la tierra se devuelvan los peluches. Entonces, imagínese usted, amado, qué es lo que está haciendo la iglesia X, tratando de que todos ellos, árabes, iraíes, palestinos, los del Irán, los ortodoxos mesiánicos, los judíos mesiánicos y todos estos se devuelvan los peluches. Que eso es lo que está tratando de hacer la iglesia X. Porque esa reunión la iban a hacer antes del COVID, pero llegó el COVID, entonces la atrasaron la reunión. Ahora están planeando hacerla, si no me equivoco a lo que yo leí, en el 2025 o 2026, o tal vez el otro año, que ya se ha acabado mucho lo del COVID, tratar de hacer esa reunión. Mientras están haciendo reuniones locales entre la iglesia X y ellos. Usted lo puede buscar en internet. Entonces, todo esto es profecías mesiánicas. Todo esto está en la Biblia. Esa reunión ecuménica está en la Biblia. Porque la iglesia X es la que está abriendo el camino para la venida del anticristo. Ante nuestros ojos, ante nuestra generación, se está cumpliendo la palabra de Dios, amados. Amados, habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Es un privilegio que ustedes me dan dar este pequeño resumen de esta guerra. Le invito a que estudie la Biblia, le invito a que ratonee, que no se deje guiar por lo que usted vea o escuche. No. Y acuérdese, aunque entren en un tratado de San Valentín entre los hermanillos, ese San Valentín va a ser momentáneo. Llegará un momento que algo va a explotar otra vez la ira y va a empezar otra vez la guerra, hasta que venga el anticristo, ¿verdad? Amados, que el Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.